Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Noche del ataque al hospital, Mansión Satán. ¿Qué quieres decir con que se fue y no regresó? Videl se detuvo en el libro de texto que Erasa le había traído y miró fijamente a su amiga rubia, esperando una respuesta rápida. Sin querer, se tensó e hizo una mueca de dolor en el hombro. Le picaba bajo las vendas que le apretaban la articulación, y odiaba tener que llevar el brazo en cabestrillo. La hacía sentir vulnerable. Erasa levantó la vista de su libro frente a su mejor amiga mientras estaban sentadas en la cama tamaño queen de Videl. Bueno, regresó justo cuando era casi la hora de comer. Dijo Erasa rápidamente. Da miedo, la cara que puso cuando el jefe te hablaba. ¿Recuerdas cómo se veía cuando le pregunté por la cicatriz? Fue muchísimo peor. Simplemente se levantó, asustó al profesor mirándolo fijamente y salió, diciendo que necesitaba un descanso. Nadie en la clase sabía qué hacer, y Sharpie y yo estábamos demasiado asustados para ir tras él. Videl frunció el ceño y arrugó la cara, concentrada. ¿Qué pudo haberlo puesto así? Pensó con curiosidad. Juro que cada vez que me doy la vuelta está haciendo algo raro. Vaya, hoy ha estado lleno de sorpresas, ¿verdad? De hecho, toda la semana desde que apareció Gohan ha sido rara, pero no es culpa suya, ¿verdad? O sea, el luchador dorado y Bardock son una cosa, pero, ¡ay, rayos! ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Videl? ¿Qué pasa? Preguntó Erasa, visiblemente preocupada. Videl se sobresaltó y la miró atónita. Videl consideró por un momento cómo compartir sus pensamientos con su mejor amiga. Finalmente, suspiró y cerró los ojos, decidiendo simplemente decir lo que pensaba. Erasa, ¿te diste cuenta de que desde que llegó Gohan, la ciudad ha visto no solo uno, sino dos nuevos superhéroes? Erasa se quedó mirando a Videl un momento, sin comprender del todo a dónde quería llegar. En cuanto lo entendió, empezó a reírse de repente de la chica de pelo azabache. Videl frunció el ceño y miró a la rubia con enojo. ¿Qué demonios es tan gracioso? Preguntó irritada. Erasa se recostó, se incorporó sobre las manos e intentó controlar la risa antes de responder. Videl. Chica, debes estar bromeando, ¿verdad? Gohan no puede ser el luchador dorado ni este personaje de Bardock, y mucho menos Andos. Vamos. Hablando de trastorno de personalidad múltiple. El tipo es un poco rudo y estoico, pero eso no lo convierte en un buen candidato para ser un antihéroe rudo ni un dios resplandeciente. Videl frunció el ceño y bajó la mirada hacia sus manos en el regazo. Jugó con la tela de su cabestrillo y empezó a expresar en voz baja sus reflexiones. Erasa, escucha, puede que sea coincidencia, pero encaja demasiado bien como para no notarlo. La semana pasada, un tipo cualquiera apareció y demostró una fuerza y velocidad inhumanas, y luego desapareció antes de que nadie pudiera verlo bien. Luego apareció Gohan y no me digas que se parece en nada a los demás de nuestra clase. Miró a su amiga, que tenía un puchero de concentración mientras reflexionaba sobre lo que decía Videl. Videl se detuvo un momento esperando algún comentario, pero al no obtener ninguno, decidió continuar. Entonces el luchador dorado aparece de nuevo justo después de que acabe con un ladrón de joyas, observando desde lejos. Creo que se dio cuenta de que lo vi porque inmediatamente salió volando de la ciudad sin ningún medio de transporte, simplemente voló. Exclamó. Erasa tosió una vez, indicándole que no se desviara del tema. Se aclaró la garganta y continuó. Definitivamente me parece que no quiere que nadie lo reconozca, así que tendría sentido que ocultara su rostro, ¿no? Y justo hoy aparece una nueva persona que puede disparar luz con las manos, tiene una fuerza sobrehumana y puede volar, y casualmente lleva un traje que lo cubre por completo, así que no podemos verlo. No puede ser solo una coincidencia. Hizo una pausa de nuevo, esperando la reacción de su amiga. La rubia miraba fijamente la tela del edredón, sumida en sus pensamientos. Pasó un minuto antes de que Erasa respondiera, y Videl empezó a sentirse cada vez más ridícula. Pero entonces Erasa finalmente dijo. Bueno, sí, chica, entiendo que el luchador dorado no quiera ser reconocido. No a todos les importa ser el centro de atención. Tendría cierto sentido que se disfrazara, pero ¿qué tiene que ver Gohan con esto? Videl suspiró aliviada y asintió, contenta de que su amiga al menos escuchara su teoría y estuviera de acuerdo en parte. Bueno, apareció justo a la vez que esos dos, y justo después de que me fuera hoy, desapareció durante toda la clase. O sea, tiene la altura justa para ser Bardock y todo eso, aunque no sé si es tan musculoso como Bardock. Se quedó en silencio. Erasa arqueó una ceja y sonrió con suficiencia, obviamente planeando decir algo ingenioso al respecto, pero decidió guardarlo para más tarde.
Parpadeó un par de veces y se mordió el labio inferior un segundo. Ya veo a dónde quieres llegar, Videl, pero no hay pruebas. ¿Y si Bardock es su verdadero nombre y Gohan simplemente se molestó y salió de clase hoy? O sea, estoy de acuerdo en que es muy probable que el luchador dorado sea ese tal Bardock, pero no me imagino a Gohan siendo ninguno de los dos. Videl suspiró y se rascó la mejilla pensativa, sin querer rendirse tan fácilmente. Quizás deberíamos preguntarle, empezó, pero la voz chillona de Erasa la interrumpió bruscamente. No, Videl. No podemos andar fisgoneándolo así. Sé que no te gustan los mentirosos, pero no creo que sea de los que hacen esas cosas. Además, acabamos de conseguir que se hiciera amigo nuestro Y. Ahora fue el turno de Videl de intervenir. ¿Quieres decir que es amigo tuyo y de Sharpener? Obviamente tiene un palo metido en el culo cuando se trata de mí. Erasa fulminó con la mirada a su amiga, como si la chica de pelo azabache no hubiera dicho nada. Y creo que deberías intentar que él también se haga amigo tuyo. No te conoce, pero solo ha pasado una semana. Así que no andes hurgando en información así, ya viste cómo se puso cuando le pregunté por la cicatriz. Creo que todos coincidimos en que ha visto cosas raras. O sea, ¿cuántos chicos de 18 años conoces con esa mirada perdida? Videl frunció los labios y miró fijamente a la rubia. Odiaba que Erasa tuviera razón sobre lo que la preocupaba, pero admitió que realmente necesitaba que Erasa le mantuviera la calma. Aceptó en silencio que no le serviría de nada interrogar al adolescente de ojos onix, pero no se rendiría del todo. Pensó en silencio cómo entenderlo. Bueno, chica, cuéntame sobre ese Bardock. ¿Era sexy o qué? Exclamó Erasa de repente. Videl miró con incredulidad a la rubia, que sonreía con picardía y arqueó las cejas. Videl se llevó la mano a la cara y gimió. Bueno, si ese traje fuera realmente ajustado, avergonzaría a Adonis, dijo la voz en el fondo de su mente. Callarse la boca. Mientras tanto en la residencia Son Gohan aterrizó suavemente frente a su casa y se quitó el traje inmediatamente presionando los botones del reloj ocultos bajo la manga de su guante izquierdo. Empujó la puerta y cruzó el umbral de su casa. Oyó risitas silenciosas desde arriba, y vio a su madre en la cocina preparando la cena. Ella lo miró y luego evitó mirarlo a los ojos con cuidado, intentando ocultar su diversión por algo. ¡Ay, Kami, ¿qué pasa ahora? Tiene esa sonrisa de mierda. Casi esperaba que dijera algo sobre mi pequeña salida al hospital hoy. No fue exactamente, Gohan. Mueve el culo para acá. Se oyó un grito muy fuerte y molesto. Gohan se detuvo en seco y miró hacia las escaleras, en dirección al grito. Antes de que pudiera moverse, los gemelos corrieron por el pasillo y saltaron desde el último escalón, surcando el aire y riendo. Gohan. ¿Estás en problemas, hermano mayor? Gohan abrió mucho los ojos y atrapó a los gemelos, luchando por mantener el equilibrio. Los miró a ambos, preguntándose de qué hablaban. Ambos niños le sonrieron y luego alzaron la vista hacia lo alto de las escaleras. Siguió su mirada y tragó saliva al ver a Lima, de pie en lo alto de las escaleras, con los brazos en jarras y una mirada malvada. Empezó a bajar las escaleras, con la mirada fija. ¿Y cuando planeabas decirme que ibas a ir al instituto y a ser una superheroína? Preguntó irritada. Tragó saliva con ansiedad y pensó, rayos. Se me olvidó por completo decírselo la semana pasada. ¡Ay, Dios! Me pregunto cuánto tiempo lleva aquí. Retrocedió de las escaleras y apartó a las gemelas de sí, preparándose para salir corriendo. Lime podía ser solo humana, pero era aterradora cuando estaba de mal humor. ¿Sabes? Llevo horas aquí esperando a que volvieras, continuó, sin obtener respuesta de Gohan. Llegó al pie de las escaleras y lo fulminó con la mirada. Él contuvo la respiración, esperando lo peor. Cruzó los brazos y cerró los ojos, la pausa justa para que él quisiera darse la vuelta y correr. Pero luego suspiró y dijo, supongo que no puedo estar enojada contigo por querer ser un superhéroe. Lo llevas en la sangre. Gohan respiró aliviado y sintió que se le desahogaba el nudo en la garganta. Justo antes de que ella le diera una bofetada en la nuca, devolviéndole la cautela mientras se frotaba la zona dolorida. Pero deberías haberme dicho que ibas al instituto, idiota. Te habría acompañado para que no tuvieras que ir solo. Dijo irritada. Gohan rió tímidamente y continuó frotándose la zona dolorida de la nuca. Ella puso los ojos en blanco y suspiró profundamente. Su ceño fruncido se transformó lentamente en una sonrisa divertida contra su voluntad y al poco tiempo se estaba riendo de su mejor amigo. Simplemente no podía seguir enfadada con él. Extendió la mano y le dio un codazo fuerte en el esternón.
Entonces, tu castigo, amigo, es que iré contigo el resto del semestre. ¿Entendido? No dejó lugar a discusión, pero la afirmación puso nervioso a Gohan. Miró a su alrededor con ansiedad por un segundo y la miró arqueando una ceja. Lime. Sabes que tienes que hacer los exámenes de admisión y todo eso, ¿verdad? Además, ¿por qué querrías ir a la preparatoria Orange Star? Ya hizo los exámenes, cariño. La ayudé con la computadora de tu habitación y los hizo hoy. Empezará en 2 semanas, se oyó la voz de su madre desde la esquina. Gohan miró por encima del hombro hacia la cocina. Juro que todos están conspirando contra mí o algo así, pensó con sarcasmo, y preguntó. Lime, ¿cómo va a salir esto? ¿Qué opinan tus padres? Sonrió con suficiencia y volvió a cruzarse de brazos, obviamente sin inmutarse. Bueno, a mis padres les parece perfectamente bien que vaya al instituto. ¿Sabes? No hay muchos niños en mi pueblo, así que les alegra que quiera salir y socializar. En cuanto a cómo va a funcionar, no te preocupes, no voy a obligarte a cargarme todos los días. Me quedaré con Bulma en mi habitación de la corporación Cápsula, ¿o se te olvidó que me dio una habitación al otro lado del pasillo? Gohan se pasó las manos por el pelo y asintió pensativo. No se le ocurría nada que pudiera causarle problemas a Lime yendo a la escuela con él. Sintió un tirón en la mano libre y bajó la vista para ver a Ria colgando de sus dedos, mirándolo con esperanza. Gohan, ¿podemos ir a jugar ya? Lime dijo que no podíamos jugar contigo hasta que hablar contigo. Por favor. Casi rogó. Sus súplicas le hicieron encoger el corazón al instante y le sonrió. Goten saltaba emocionado en el fondo, esperando la respuesta. Gohan se agachó y cargó a la niña para que descansara en su brazo. Espera un segundo, enano, ahora me toca preguntarle algo a Lime, dijo con dulzura. Lime ladeó la cabeza como un cachorrito confundido. Gohan volvió a prestarle atención y empezó. Bueno, recibí una invitación provisional a una fiesta de cumpleaños el fin de semana antes de que empieces la escuela. El sábado, concretamente. Le dije a una de las chicas de mi clase que iría si podía llevar a una amiga, y tú eres mi única amiga de verdad de mi edad. Ella le sonrió con cariño y dijo con sarcasmo. Ay, mira, pequeño Gohan, haciendo novias y portándose como un niño grande. Hizo un puchero ante su burla, provocando que Ria y Goten soltaran unas fuertes risitas. Juró que también oía a su madre riéndose entre dientes desde la cocina. Lime puso los ojos en blanco y le sonrió. Claro que me voy, niño mono. Tengo que asegurarme de que no te vuelvas loco, ¿no? Gohan no pudo evitar sonreírle. Dicho esto, arqueó las cejas al mirar al adolescente de cabello castaño rojizo, mirando a su hermana pequeña al mismo tiempo. Lime captó el significado de su gesto y miró a Goten, quien seguía saltando emocionado en el mismo sitio, mirando entre los dos adolescentes. En silencio, Gohan agarró la pierna de Ria y la puso boca abajo. Ella emitió un fuerte chillido al mismo tiempo que Lime se abalanzó, agarró a Goten por la cintura y corrió hacia la puerta principal. Gohan lo siguió, todavía cargando a su hermana pequeña, que reía nerviosamente, gritando. Jueguen, Skirters. Más tarde esa noche Kiki observaba cómo el pecho de su hijo mayor subía y bajaba, con Goten tumbado sobre él, profundamente dormido. Era extraño tenerlo ya crecido, y tomando decisiones por su cuenta. Le había pedido que fuera al instituto, pero asumir el papel de Bardock había sido por voluntad propia. Había visto las noticias, había visto a aquella chica Satán con el brazo en cabestrillo por una herida de bala. Había oído lo que había hecho su hijo. No podía evitarlo, todavía estaba en estado de shock. Cell había sido una abominación, empeñado en destruir a toda la población de la Tierra, y Gohan no tuvo más remedio que destruirlo. Broly había perdido la cabeza por la ira y casi mata a los gemelos y a Lime, así que no era de extrañar que lo hubiera destruido. Incluso la llegada de Nappa y Vegeta había obligado a tomar medidas drásticas con el joven. Pero que él matara a otro hombre que literalmente no podía lastimarlo físicamente parecía una crueldad simple, y todavía era algo que ella no podía aceptar fácilmente. Se sentó allí, observándolo dormir, preguntándose cómo no lo había notado. ¿En qué momento de su vida decidió que matar estaba justificado? Se preguntó si sentía verdadero remordimiento por lo que les había hecho a esos hombres. Entendía que eran personas terribles y que habían destruido muchas vidas ese día. Pero aún así, había sido su hijo quien les había impuesto la justicia por mano propia, y era difícil de aceptar. Entonces, la pregunta que inmediatamente le vino a la mente fue, ¿qué pensaría Goku de todo esto?
Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al pensarlo, preguntándose qué habría sido de su esposo, si alguna vez había pensado en su hogar. Recordó todo lo anterior, antes de que supieran que era un extraterrestre. Entonces, otra cosa se le ocurrió. Goku destruyó por completo al ejército de la cinta roja. Mató a tantos ese día por el caos y la destrucción que causaron, y eso no lo cambió. Gohan es igualito a su padre en ese aspecto. Suspiró profundamente, aún no mejoraba la situación de su hijo, pero estaba dispuesta a aceptarla. Siempre habría un mercado para hombres como él, y por desgracia para ella, eso incluía casi exclusivamente a su familia. Siempre vendrían tiempos difíciles, pero si ella tenía voz y voto, siempre estaría ahí para que volvieran a casa. Estarían bien. 2 semanas después, fuera de la mansión de Satán, Gohan y Lime caminaban por la acera, murmurando en voz baja. Empezaba a oscurecer y estaban enfrascados en una conversación sobre cierto adolescente de pelo azabache que cumplía 18 años ese día. Por suerte, durante las últimas 2 semanas, la ciudad había estado bastante tranquila. Con Videl fuera de combate hasta dentro de una semana, Gohan se había encargado de ayudar a la policía cuando la situación se les complicaba. Por suerte, eso solo había ocurrido una vez, y Videl no se había dado cuenta de su ausencia de la escuela mientras él se encargaba del asunto. Gohan habló con Lime sobre todo lo que había estado sucediendo en Ciudad Satán, en la corporación Cápsula, donde Lime se estaba instalando. Recientemente, sus conversaciones consistieron en hablar sobre qué debían hacer con respecto a la fiesta a la que se dirigían. Gohan la miró con expresión seria y se ajustó la camisa con nerviosismo mientras decía, «Es todo tan extraño, Lime. Ha dado un giro de 180 grados desde que llegué al instituto. Primero se ponía nerviosa conmigo, y ahora parece que se esfuerza demasiado por ser amable conmigo, incluso cuando me porto como un completo imbécil con ella. No lo entiendo, y la verdad es que me da un poco de miedo». Lime puso los ojos en blanco y suspiró exasperada. Había oído la descripción que su mejor amiga había hecho de la chica Satán, y parecía una buena persona en general. Ojalá se despreocupara y tratara de conocerla personalmente. ¿Sabes, Gohan? Que sea hija de Hércules no significa que vaya a ser como él. Todo lo que me has contado me ha dado una información vital. Hizo una pausa para darle más efecto, mirándolo críticamente hasta que él la miró de nuevo. Estás paranoico. Relájate y diviértete un poco, ¿por qué no? Quizá quiera ser tu amiga, ¿sabes? Y si intenta hacerte algo, déjalo ya. Hizo una mueca y volvió la mirada al frente. Ambos caminaron el resto del camino hasta la entrada de los terrenos de Satán y entraron por la puerta. Gohan aminoró un poco el paso para admirar el patio. No era precisamente de su gusto habitual, pero el arte y la elegancia del lugar eran bastante llamativos. Había una piscina en medio del patio y salía humo de una gran parrilla donde un hombre alto y rubio, con traje de baño y que le resultaba familiar, servía unas hamburguesas, con un vaso en la mano. Varios otros adolescentes deambulaban socializando o nadando, y algunos estaban ocupados instalando un sistema de sonido en el césped plano al otro lado de la piscina. «Oye, Gohan. Lo lograste». Lo llamó una voz femenina. Gohan se detuvo y se giró hacia la mansión para ver a Erasa corriendo hacia los dos recién llegados, vestida con un bikini verde que dejaba ver sus intensas curvas, lo que le provocó un calor incómodo alrededor del cuello de la camisa. Sharpener levantó la vista de su trabajo al oír el nombre de Gohan, para brindar silenciosamente con su taza, y luego volvió a cocinar. Gohan lo saludó con la mano y se giró hacia su otra amiga cuando ésta se detuvo y saltó para abrazarlo. Se removió incómodo, aún no acostumbrado a su forma habitual de saludar, y mucho menos cuando mostraba tanta piel. Miró a Lime, que intentaba contener la risa al ver su expresión. Puso los ojos en blanco y, vacilante, le devolvió el abrazo a la rubia. Erasa se soltó del abrazo y le sonrió emocionada. Miró a Lime y luego volvió a mirar a su amiga con una sonrisa. «Gohan, ¿quién es tu amigo al que tanto esperaba conocer?» Gohan tosió nervioso y extendió la mano hacia Lime, como si estuviera mostrando un nuevo producto en un comercial. «Erasa, ella es Lime. Lime, ella es Erasa. Lime es el único amigo de mi edad que tenía antes de conocerlos en la escuela». Lime le sonrió dulcemente a la rubia burbujeante y extendió su mano hacia ella. «Hola Erasa, es un placer finalmente conocerte. Gohan me ha contado mucho sobre ti». La rubia miró la mano extendida de Lime un momento, pero la ignoró y saltó hacia adelante para abrazarla con fuerza. Lime dudó un momento antes de devolverle el abrazo, con los ojos muy abiertos y mirando a Gohan como si pidiera ayuda.
Él simplemente se encogió de hombros, mirándola como si dijera lo hace a menudo. La rubia se soltó del abrazo y miró a Lime de arriba a abajo con una enorme sonrisa. Gohan sabía lo que venía y miró al cielo con exasperación cuando Erasa preguntó: «Entonces, ¿tú y Gohan?» Lime la miró confundida un segundo hasta que vio la expresión sonrojada de Gohan y rió nerviosamente, agitando las manos. «Ay, no, no estamos juntos. Es como mi hermano mayor, así que sería raro», balbuceó. La rubia rió entre dientes ante su reacción y señaló la mesa de ponche y comida, sin insistir más. «A comer, chicos. Los chicos del fútbol están preparando la música ahora mismo, y Videl está en casa con otros invitados». Hizo una pausa y miró a su alrededor con recelo, inclinándose hacia los otros dos y añadiendo en voz baja: «Y prueben el ponche bajo su propio riesgo, creo que Corey le puso algo. Pero no me cites, no lo sé con certeza». Señaló por encima del hombro a un deportista alto y moreno con una chaqueta de Letterman, de pie en medio de un pequeño grupo de chicas que se reían, presumiblemente de un chiste que acababa de contar. Gohan lo identificó como el mariscal de campo del equipo de fútbol americano y una de sus personas menos favoritas de la escuela. El deportista carecía de humildad, era propenso a ataques de ira infantil, se le acercaba a cualquier cosa que se le ocurriera, y su objetivo más reciente había sido Videl. A Gohan no le importaba mucho la vida amorosa de Videl, pero sí le importaban los imbéciles testarudos que necesitaban un cambio de actitud. Erasa se enderezó y empujó a Gohan juguetonamente en el hombro, sin moverlo ni un centímetro, pero aún así captó su atención. Le sonrió y señaló por encima del hombro hacia la piscina, casi rebosante de emoción. «Ahora, si no les importa, voy a meterme en la piscina. Deberían venir». Le dirigió a Gohan una mirada significativa y arqueó las cejas hacia Lime antes de salir corriendo y lanzarse como una bala al agua con un chapuzón. Lime rió y le dio un codazo a Gohan en las costillas. «Anda, semental, a ver si te das un baño», dijo juguetona. Gohan puso los ojos en blanco y sonrió con suficiencia. «Sé que intentas que me desnude delante de todas estas chicas por culpa de mamá, pero creo que reservaré esa imagen solo para mi familia y amigos cercanos», dijo en voz baja antes de añadir con picardía. «Además, ¿crees que alguna de estas chicas podría soportarlo?». Ella le sacó la lengua como respuesta, lo que le valió una risita. Decidiendo que ya habían permanecido allí suficiente tiempo, se lanzaron a la pelea. Deambularon un rato por los terrenos, conociendo gente nueva y bebiendo ponche, que Gohan había determinado que no tenía drogas, todavía. Le presentó a Lime a Sharpener mientras trabajaba, para gran entusiasmo de Sharpener. «Oye, nerd. ¿Quién es la chica?», dijo Sharpener con suavidad. Gohan se cruzó de brazos y miró con desdén al adolescente de pelo largo. Lime se sonrojó levemente y miró tímidamente al rubio. Sharpener volteó una hamburguesa con destreza y dejó la espátula con su vaso de ponche antes de volverse hacia ellos. Gohan asintió a Sharpener y miró a Lime, quien los miraba expectante. «Lime, te presento a Sharpener. O mejor dicho, Sharpie, según el día que tenga». «Sharpie, te presento a Lime, mi amiga de casa», dijo con claridad. Lime volvió a extender la mano, que Sharpener tomó y se inclinó para besarla suavemente. «Bonjour, mademoiselle», dijo Sharpener con una voz espesa y aceitosa. El rostro de Lime se sonrojó de emoción y Gohan puso los ojos en blanco ante las travesuras de su amigo, sabiendo perfectamente que Sharpener no era lo suficientemente inteligente ni paciente como para aprender otro idioma. Pero Lime, por otro lado, respondió con la misma amabilidad. «¿Hablas francés?». Sharpener recuperó su estatura y le sonrió a la chica con una risita segura. «No. La verdad es que no lo hablo, solo estudié un año y fracasé estrepitosamente. Simplemente creo que suena bien decirlo en francés», dijo con un atisbo de risa en cada palabra. Los dos se miraron en silencio un instante antes de estallar en carcajadas. Gohan negó con la cabeza y soltó una carcajada profunda. Sharpener volvió a cocinar, charlando con Lime sobre cosas sin importancia mientras Gohan se quedaba a un lado, observando a los invitados. Tenía los ojos y los oídos abiertos para cualquier perturbación. Aunque, al darse cuenta de ello, se maldijo en silencio por haberle dado la razón a Lime. «Maldita sea, ¿por qué tiene que tener razón siempre? Soy paranoico», miró hacia la mansión Satán justo a tiempo para ver a Videl salir de la casa, detrás de un pequeño grupo de personas. Vestía su camiseta blanca habitual, pero todo lo demás era diferente. Llevaba el pelo suelto en sus coletas, y lo dejaba caer libremente por la espalda, justo entre los omóplatos.
Tenía las piernas descubiertas, lo que indicaba que probablemente llevaba un traje de baño debajo de la camiseta, y sus pequeños pies solo lucían unas chanclas. Pero lo que más llamó la atención de Gohan fue su sonrisa tonta, tan poco habitual en ella. Se sorprendió, como mínimo, al descubrir que en ese momento era hermosa. Negó con la cabeza, apartando ese pensamiento de su mente y recordándose a sí mismo que era una Satán y que no se podía confiar en ella. La chica de cabello negro se dirigió a la piscina y se dirigió arrastrando los pies hacia la parrilla para saludar a su amiga rubia. Gohan se quedó a un lado, con los brazos cruzados, observando atentamente al resto de la fiesta, además de observar sutilmente el progreso de Videl. Finalmente, Videl llegó al lado de la parrilla de Sharpener y se inclinó para darle un rápido beso en la mejilla, poniéndolo colorado. Gracias por cocinar, Sharpie. Es bueno darles un descanso a los cocineros de vez en cuando. Esta noche están todos en casa con sus familias, dijo alegremente. El rubio sonrió nervioso y asintió, continuando con su trabajo. Lime se quedó un poco apartado, riendo por su reacción ante la muestra de cariño de Videl. Videl se giró hacia la chica y entrecerró los ojos, concentrada. Mantuvo una leve sonrisa en su rostro y le extendió la mano. Lo siento, creo que no sé quién eres. Soy Videl, dijo con educación, pero con un ligero tono desafiante. Lime sonrió cálidamente y tomó la mano de la otra chica con firmeza. Gohan las observó interactuar con el rabillo del ojo, receloso de lo que Videl intentaría hacer al descubrir que Lime era su amigo. Ah, la cumpleañera. Debí haberme imaginado que eras tú, dijo con una sonrisa, y la pequeña tensión que se había generado inicialmente se disipó al instante. Se soltaron las manos, y Lime continuó. En fin, lo siento, me llamo Lime. Vine con Gohan. Es mi amigo más antiguo, más bien como un hermano, en realidad. La sonrisa de Videl se ensanchó y una ceja se arqueó. Gohan se tensó inconscientemente, preparándose para lo peor. Sin embargo, sus temores eran infundados. Así que Gohan lo logró después de todo. Bien, necesitas salir más para ser completamente honesto contigo, dijo con tono juguetón. Lime rió entre dientes y lo saludó distraídamente, lanzándole una mirada significativa que obviamente quería decirte lo dije. Soltó el aliento que había estado conteniendo y relajó sus hombros tensos. Lime continuó. Llevo años diciéndole lo mismo, pero el cabeza de piedra es más terco que una montaña. Deberías saberlo, vivo al lado de unos cuantos y se derrumbarán más fácilmente que él. Gohan casi se rió a carcajadas al darse cuenta de que su declaración era literal. Había recibido golpes de Freezer y Cell que habrían convertido en polvo cualquiera de las montañas de la cordillera 439 y sobrevivido. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Gohan? Dijo que no creció rodeado de mucha gente, preguntó Videl con curiosidad. Lime asintió y juntó las manos. Bueno, tenía 10 años cuando lo conocí. Es casi un año mayor que yo, así que, 7 años ya. Crecí en la aldea Chazque, que está relativamente cerca de donde creció Gohan. Lo curioso es que cuando lo conocí, me salvó de ahogarme y lo llamé pervertido porque me agarró del pecho para ayudarme a salir del río al que me caí. Gohan giró la cabeza para mirarla con enojo, con las mejillas sonrojadas. Ella rió y le sacó la lengua juguetonamente. Videl arqueó una ceja y le sonrió con sorna, como si dijera, ¿en serio? Perro. Gohan resopló y volvió la mirada hacia la fiesta, que ya estaba en pleno apogeo. El equipo de fútbol por fin puso en marcha el sistema de sonido y empezó a poner música suave. Alguien trajo un pastel de la mansión y lo colocó en la mesa junto al ponche, y Erasa apareció de la nada, micrófono en mano, y empezó a hablarle a la multitud con su voz alegre. La música se apagó y la multitud guardó silencio para observar a la rubia en bikini. Hola, chicos. Si no me conocen, soy Erasa, y hoy estamos aquí para celebrar el 18º cumpleaños de nuestra mismísima Videl Satan. Los adolescentes estallaron en aplausos, y un par de silbidos hicieron que la adolescente de cabello azabache se sonrojara. Gohan se quedó atrás con Sharpener, observando el evento y disfrutando de la incomodidad que la atención le causaba a Videl. Erasa continuó una vez que cesaron los aplausos. Bueno, no sé ustedes, pero yo digo que arranque la fiesta. Pero antes, vamos a cantar nuestra canción de cumpleaños. Que alguien encienda esas velas. Y Videl. Mejor que vayan a soplar. Ya eres legal. La multitud rió y Videl le hizo una seña obscena a su mejor amiga, pero soltó una risita y se dirigió al pastel, ahora encendido. El grupo se apiñó alrededor de la mesa, excepto Gohan y Sharpener, quien se aseguraba de no quemar nada, y le cantaron feliz cumpleaños.
Al terminar la canción, Videl respiró hondo y apagó las velas de un solo soplido. Uno de los chicos la piropeó de nuevo, provocando la risa colectiva del público. Gohan hizo una mueca al darse cuenta de que era Corey. Bien, Videl. Qué bien te va, chica. Dijo Erasa, enfatizando mucho la palabra golpe, a lo que Videl respondió a gritos. ¡Ay, métete, Erasa! El público estalló en carcajadas ante las indirectas que ambas chicas se lanzaban. El aire parecía vibrar con energía, y Erasa miró a su alrededor emocionada, ansiosa por poner las cosas en marcha. Muy bien, todas, ahora es el momento de empezar. DJ. Con eso, la música volvió, mucho más fuerte que antes, y la gente empezó a dirigirse al césped que servía de pista de baile o a la piscina. Gohan se quedó con Sharpener, charlando distraídamente con la rubia y sin apartar la vista de la multitud. Se dio cuenta de que Lime estaba charlando de nuevo con Videl y se preguntó qué estarían diciendo. Erasa estaba de vuelta en la piscina, charlando animadamente con algunas de sus amigas con las que Gohan la había visto cotillar en los pasillos. Mucha gente estaba en la pista de baile, haciendo el ridículo y disfrutando. Pasaron unos minutos y Lime desapareció con Videl en la mansión. Gohan captó parte de la conversación y se dio cuenta de que Videl le estaba comprando un traje de baño. Hizo una mueca, pensando en cómo tendría que ahuyentar a los chicos que se le insinuaban. Sharpener notó su mirada y lo pinchó con la espátula, ganándose una mirada fulminante. Tranquilo, tío. Solo me preguntaba qué pasa, dijo a la defensiva. Gohan bajó la mirada al fuego y se cruzó de brazos. Soy muy protector con mis seres queridos, y Lima es como una hermana para mí. No me apetece tener que ahuyentar a posibles novios imbéciles, dijo con sinceridad. Sharpener rió entre dientes y le dio la vuelta a una hamburguesa, preguntando. Solo por curiosidad, ¿entro en esa categoría? Gohan arqueó las cejas y dijo con seriedad. Pruébalo y puede que te arranque los testículos por la garganta. No era una amenaza real, pero Sharpener palideció de todos modos. Miró a Gohan con incredulidad y negó con la cabeza. Maldita sea, me alegra que Grasa me haya convencido de ponerme de tu lado. Me preocupa lo que habrías dicho si hubieras hablado en serio. Gohan rió entre dientes y volvió su mirada atenta hacia la mansión. Las dos chicas aparecieron y se quedó boquiabierto. Había visto a Lime en varios grados de desnudez antes, siendo los más reveladores las veces que habían ido a nadar junto al lago. Pero la joven que estaba a su lado lo pilló completamente desprevenido. Había esperado que ella estuviera en forma y tonificada, era imposible que no lo estuviera con todas las peleas que hacía. Pero el bikini azul de 2 piezas que llevaba puesto revelaba toda su espléndida figura. Las piernas largas, la suave curva de sus caderas y pechos y su abdomen plano y tonificado despertaron en él un deseo que nunca antes había sentido, incluso habiendo visto desnudos en los medios y viendo chicas mayormente desnudas en playas y piscinas. Las cicatrices de sus peleas, incluyendo la cicatriz aún rosada de la herida de bala en su hombro izquierdo, contaban una historia muy parecida a las suyas. Le daban carácter. La hacían parecer dura. Feroz. Sexy. Sí, esa era la única forma en que podía describirla, y se dio cuenta de que no era el único que lo creía. La mayoría de los hombres habían vuelto su atención hacia las dos chicas mientras se dirigían a la piscina. Gohan descartó sus propios sentimientos inseguros y tomó nota mental de quien miraba a su hermana adoptiva, marcando al instante a los imbéciles más notables como prohibidos. Las dos chicas saltaron a la piscina, ignorando la atención que recibían, y la fiesta reanudó. Gohan notó que Sharpener miraba la piscina cada pocos segundos mientras seguía cocinando y suspiró resignado. Extendió la mano para tomar la espátula y dijo, «Anda, hombre, yo vigilaré la parrilla. Te lo prometo, no dejaré que se queme nada». Sacapuntas sonrió en agradecimiento y le entregó la espátula antes de salir corriendo y zambullirse en la piscina tras las dos chicas. Gohan atendió la parrilla un rato, sirviendo hamburguesas aquí y allá y bebiendo ponche. Observó cómo la fiesta se adentraba en la noche, manteniendo muy poca conversación. Algunas caras conocidas se detuvieron a saludarlo, y un par de los más académicos le hicieron algunas preguntas sobre algo que habían discutido en clase la semana anterior. No le importó, era algo que hacer y que no lo incomodaba. Había un juego de gallinas en la piscina, que terminó con Lime y Sharpener enfrentándose a Videl y Corey, quienes se habían quedado en pantalones cortos en cuanto Videl salió de la casa y se dirigieron a la piscina. La pista de baile se llenó de estudiantes mientras la música sonaba en la noche, y Gohan seguía sin poder relajarse del todo. Tenía el presentimiento de que sería el momento perfecto para que algo saliera mal, había demasiada gente en un solo lugar.
Cayó en un ciclo de reproches por su paranoia, seguido de aún más paranoia. Al poco rato, la parrilla se apagó y el ponche necesitaba más. Gohan observó a algunos jugadores de fútbol americano rellenar el ponche mientras él apagaba las llamas, y vio a uno de ellos verter un par de botellas de lo que supuso que era ginebra o vodka en el tazón grande. Resopló, aplaudiendo a medias la exactitud de su suposición de 2 semanas antes, y preguntándose si debía hacer algo al respecto. Observó cómo varios estudiantes recibían su ponche y lo bebían sin darse cuenta de que estaba adulterado. Consideró decir algo, pero decidió que se estaba preocupando demasiado. Podía ayudar a cualquiera que bebiera demasiado sin darse cuenta, pero no había necesidad de aguar la fiesta si nadie salía herido. Sacapuntas emergió de entre la multitud, con una bebida en la mano y dejando un rastro de lima tras él, en su bikini verde prestado. La rubia se acercó a su amigo de pelo negro y le entregó un vaso. Gohan lo tomó y lo examinó con atención. Su sensible nariz detectó el ligero sabor a alcohol al instante, pero se dio cuenta de que no era suficiente para ser percibido fácilmente por los estándares humanos. Lime dio un trago a la bebida y, al notar la mirada de su mejor amiga, le puso una mano en el brazo con cariño, con expresión preocupada. ¿Qué pasa, Gohan?, preguntó en voz baja. Él la miró enarcando una ceja y señaló el vaso que tenía en la mano. No pasa nada, pero el ponche está adulterado. A mí no me afecta mucho, pero a ti, en cambio, se quedó callado, mirándola con una mirada significativa. Arqueó las cejas y miró fijamente la taza que tenía en la mano. Arrugó la nariz y se la entregó a su hermano adoptivo. Ni siquiera pude saborearla. Es bastante peligroso, ¿verdad?, preguntó, mirando a Sharpener. Él simplemente se encogió de hombros y bebió de su taza. Me quedo a pasar la noche aquí, así que no es para tanto. Tengo una habitación de invitados en la mansión, igual que Erasa. Seguro que si preguntas, Gohan, también podría haber una para ti. Ya eres parte de nuestra pandilla, ¿sabes?, dijo con una sonrisa. Gohan sonrió y alzó su copa en un brindis silencioso. Los dos jóvenes chocaron sus copas y, de un solo golpe, se bebieron la bebida. Gohan sintió un ligero cosquilleo que desapareció rápidamente. Me encanta el metabolismo Saiyajin. Qué lástima que se necesiten más de esas 2 botellas juntas para emborracharme, pensó, sin saber si alegrarse o amargarse. Lee me acompañó a Sharpener de vuelta a la mesa por más bebidas, presumiblemente una sin adulterar, y Gohan bebió pensativo del vaso que Lee me le había dado. Disfrutó mucho del sabor del ponche, y el toque extra del alcohol le daba un toque especial. Volvió a observar la fiesta y vio a Videl con la cabeza agacha hacia la pista de baile, vaso en mano. Luchó contra la bestia que se le había metido en el estómago y apartó la mirada de ella mientras se alejaba. Estúpidas hormonas, pensó con rabia. Pasó más tiempo, y el ponche corría con fuerza. La música siguió sonando hasta que ya eran más de las 11 de la noche, y la fiesta empezaba a apagarse. La gente empezó a irse de 2 en 2 y de 3 en 3, en diferentes grados de ebriedad. Gohan se había divertido bastante con algunos de los asistentes más borrachos mientras intentaba sacarlos de la puerta y enviarlos a casa. El propio Gohan se había tomado varias copas de ponche y tenía el ceño fruncido un poco menos serio de lo habitual. Observó a Lime y a Sharpener bailar un rato, riéndose de lo borracho que se estaba poniendo el rubio sin darse cuenta. Entonces lo notó con el rabillo del ojo. Allí estaba Corey, llenando 2 vasos de ponche de nuevo, con 2 de sus amigos detrás de él con sonrisas estúpidas en sus caras enormes y estúpidas. Corey se giró ligeramente hacia uno de ellos y tomó algo de su mano. Dijo algo con una sonrisa y rápidamente volvió a los vasos ocultos, mirando a su alrededor para ver si alguien los observaba. Gohan frunció el ceño, mirando fijamente al mariscal de campo y a sus compinches. El chico ni siquiera se dio cuenta de que Gohan lo observaba y tomó las bebidas, dirigiéndose a la pista de baile, donde se encontraba Videl, un poco borracha. Tenía las mejillas sonrojadas y un poco sin aliento por el baile, y aceptó la bebida que le ofrecía con un gesto de la cabeza y una sonrisa. Bebió profundamente del vaso y se lo devolvió a Corey, quien los apartó a un lado de la pista. Gohan se cruzó de brazos y esperó, con la esperanza de que solo estuviera viendo cosas y no pasara nada. Pero sus esperanzas fueron defraudadas. Efectivamente, ni siquiera 5 minutos después, la belleza de cabello azabache se tambaleó un poco y se agarró la cabeza, con una mirada de desconcierto en el rostro mientras intentaba concentrarse. Gohan vio a los 2 amigos deportistas de Corey sonreír y saludar al mariscal de campo con el pulgar a espaldas de Videl. Sintió que la sangre le subía a la cabeza y tensó los hombros. Esos pequeños cabrones.
Gohan crujió los nudillos y se quitó la camisa, encogiendo los hombros y revelando una camiseta blanca ajustada que apenas contenía su musculosa figura. La hizo una bola y se dirigió a la pista de baile a toda prisa, dejándola caer junto a la parrilla. Observó cómo Videl luchaba por mantenerse en pie y caía hacia los brazos de Corey, apresurándose aún más. Erasa y Sharpener notaron los esfuerzos de su amigo, lo que los devolvió a un estado de relativa sobriedad. Lime se giró para observar el proceso con una expresión de confusión en el rostro. Al acercarse, oyó el suave murmullo de Videl y el balbuceo incoherente de Erasa, preocupada por su amiga. Cory habló en voz alta para que Erasa lo oyera, como si presumiera. Tranquila, Erasa, la tengo. Vamos, Videl, te llevaré a la cama. Gohan llegó de repente, justo frente a él mientras la rodeaba por la cintura con una mano y trataba de llevarla a la mansión. La de Nigru no. No, quédense aquí afuera. Sharpener, Erasa, lleven a Videl a su habitación. Su voz era afilada como una cuchilla que cortaba la música, y la multitud a su alrededor se quedó en silencio al instante. Lime apareció en el campo de visión de Gohan, mirando con preocupación a ambos. La situación podía descontrolarse si Core no cedía, y ella lo sabía. El deportista arqueó una ceja y le sonrió inocentemente al adolescente moreno que tenía delante. Oye, ¿qué te pasa, tío? La estoy llevando a su habitación. Hazte a un lado, tiene que acostarse, dijo con suavidad, ya que ya había practicado cómo escabullirse en situaciones como esta. Gohan se cruzó de brazos y fulminó con la mirada. Sharpener y Erasa se pusieron visiblemente rígidos y pálidos, y los ojos de Lime se abrieron de par en par mientras pensaba. Movimiento en falso, amigo. Sin embargo, el deportista no se dio cuenta, ya fuera porque era demasiado tonto para darse cuenta de que lo habían pillado o porque estaba borracho, Gohan no lo supo y realmente no le importó. Pasaron unos segundos en tenso silencio mientras el mariscal de campo parecía pensarlo. Finalmente, Corey desenrolló su brazo de la cintura de Videl y la empujó hacia Erasa. La rubia soltó un pequeño ep y atrapó a su amiga antes de que cayera al suelo, desplomándose con la cabeza en el regazo de la rubia y una expresión aturdida y distante en el rostro. Corey parecía haber tenido suficiente y se tronó los nudillos de forma supuestamente intimidante. Bien, chico duro, ¿crees que puedes venir aquí y darme órdenes? Dale, nerd. Te reto. Terminó en voz alta. Levantó los brazos a los costados en desafío, mirando fijamente al hombre frente a él. Gohan bajó la vista hacia Videl, que seguía murmurando, y miró fijamente al deportista, con los brazos aún cruzados. Podía sentir a los otros dos capullos intentando acercarse sigilosamente, pero mantenía la vista fija en Corey. Gruñó peligrosamente, lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran. Tú y tus dos amigos imbéciles intentando acercarme sigilosamente, váyanse ya. Los dos deportistas que se acercaban a Gohan se estremecieron y se miraron boquiabiertos antes de darse la vuelta y dejar a su amigo atrás en una nube de polvo metafórica. Gohan giró la cabeza para seguirlos. Corey los vio irse con un gruñido feroz. En un intento por conservar algo de su reputación, se abalanzó hacia adelante, lanzando un puñetazo derecho por los aires que impactó en la mandíbula de Gohan. Gohan, que observaba a los otros dos para asegurarse de que no intentaran nada más, no vio venir el golpe. Giró la cabeza bruscamente hacia la derecha y miró fijamente al suelo junto a la multitud que, al unísono, se quedó boquiabierta ante lo que acababa de suceder. El deportista retrocedió un paso, se miró los nudillos magullados y volvió a mirar a Gohan con incredulidad. Lime levantó la vista desde su posición junto a Videl justo a tiempo de verlo estallar. Observó cómo sus ojos se abrían ligeramente y brillaban con un destello verde azulado por un instante. Observó horrorizada cómo una mirada cruzaba el rostro de su hermano adoptivo que no había visto en años. Odio puro y puro. Sintió que se le helaban las venas y que su corazón parecía detenerse por completo. Lo llamó por su nombre con vacilación. ¿Gohan? Su cautelosa pregunta cayó en saco roto. Gohan albergaba un odio furioso en la cabeza. Rara vez permitía que un odio se apoderara de él. Enderezó la cabeza lentamente y volvió la mirada al chico, ahora aterrorizado, que tenía delante. Miró a Corey con furia, gruñendo con tono asesino. ¿Tú, qué te da derecho a intentar eso? ¿Drogaste a Videl y tienes el descaro de golpearme cuando te digo lo que te pasa? Corey se tambaleó hacia atrás mientras Gohan daba un paso, luego otro, acortando la distancia entre ellos rápidamente. Cuando Corey intentó darse la vuelta y huir, negó con la cabeza y gruñó con saña. Demasiado tarde. El autocontrol de Gohan se desvaneció rápidamente y se abalanzó hacia adelante, clavándole el puño derecho en el esternón.
Sintió con una satisfacción sombría cómo las costillas se rompían y el pecho se hundía. No lo golpeó con la fuerza suficiente para matarlo, pero fue un ataque brutal. Le zumbaban los oídos, haciéndole sordo a los gritos colectivos de la gente que veía al chico desplomarse hacia atrás, agarrándose el pecho y gritando de agonía. Su visión se redujo hasta que solo pudo ver al chico frente a él. Se acercó con indiferencia, le plantó el pie en la garganta y miró fijamente a su víctima, deleitándose en su miedo y angustia. En un instante, desapareció. Sintió un tirón en el brazo y bajó la vista para ver el rostro horrorizado de Lime, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas mientras intentaba apartarlo. Recuperó la audición al oír el silencio sepulcral de los estudiantes restantes y los jadeos y gemidos ahogados del chico bajo su pie. La voz de Lime le hirió la mente, impregnada de miedo y preocupación. Gohan. Por favor, no lo hagas. Ha aprendido la lección, no hagas más daño del que ya has hecho. Por favor, no soporto verte así. Vuelve. Contrólalo. Casi gritó presa del pánico. Devolvió su mirada llena de odio al chico por un instante y vio cómo sus ojos se apagaban a medida que la inconsciencia se apoderaba de él. Volvió a mirar a su hermana adoptiva y la observó fijamente un segundo. Una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo de ella, y su determinación se quebró como una cuerda demasiado tensa. En su mente, solo podía sentir lo que sintió el día después de luchar contra Broly. Sintió que el miedo lo invadía, junto con la culpa y su ya familiar autodesprecio. Oh, Kami. ¿Qué he hecho? Miró al deportista, ahora inconsciente, y rápidamente retiró el pie como si hubiera estado parado sobre brasas, tambaleándose hacia atrás, alejándose de la multitud atónita. Se le cortaba la respiración al entrar en pánico. Observó las miradas de asombro de la multitud y, al voltear, vio a sus dos amigos rubios con una expresión que solo pudo describir como miedo. Miedo de él. Se le encogió el estómago. Sabía que no debería haber venido, que no debería haber aceptado ir a la escuela. Era un peligro para todos cuando se enfurecía así, y nunca se había caracterizado por ser irascible. Volvió a mirar a Lime con una expresión de desesperación y miedo. Lime, él, lo siento. Susurró desesperado. Dicho esto, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta principal, presa del pánico, para alejarse del horror que había causado. Gohan. Gritó inútilmente. Obviamente frustrada, volvió la vista hacia Sharpener mientras corría hacia la puerta. Sharpener, ayuda a Erasa a llevar a Videl a su habitación. Estará inconsciente un rato. Que alguien llame a una ambulancia y la saque de aquí. El rostro de Sharpener se endureció y miró fijamente al deportista inconsciente con una mirada asesina. Se recuperó rápidamente de su aturdimiento y miró a los adolescentes congregados. Lentamente, observó a la multitud y gruñó lo primero que se le ocurrió. Intentó saltar de la casa a la piscina y se golpeó contra el pavimento, ¿verdad? La multitud pareció ablandarse ante su mirada y el tono de su voz, y asintieron con los ojos abiertos. Entonces corrió al lado de Videl y la levantó en brazos como una novia. La chica de cabello azabache tenía la cabeza ladeada, con la mirada perdida. La acunó contra su pecho y siguió a Erasa hasta la mansión. Lime acababa de regresar con la multitud, tras no haber podido atrapar a Gohan antes de que desapareciera, y los vio marcharse. Con Videl a salvo dentro, habló con ansiedad. Por favor, todos, no le guarden rencor a Gohan. Sé lo que vieron, y yo también lo he visto antes, créanme. Ha pasado por mucho, y tiene un lado violento que sale a la luz cuando alguien lastima a sus seres queridos. No le tengan miedo. Se esfuerza tanto por encajar y ser normal, así que les ruego que le den una oportunidad. Todos la miraron con los ojos abiertos, preguntándose quién era esa chica que decía saber tanto del chico nuevo. Uno de los estudiantes más valientes asintió, sacó su teléfono y marcó rápidamente. Todas las miradas se posaron en él cuando empezó a hablar. Sí, quería reportar una lesión y pedir una ambulancia. Sí, Satanás, este tipo intentó saltar del techo a la piscina y se golpeó contra el borde. No, no se mueve. Sí. Gracias. El resto de los estudiantes lo miraron con curiosidad. Él miró a su alrededor y señaló al adolescente inconsciente. Le dio una droga a Videl. No me importa quién seas, eso es una mierda, y Gohan tenía razón al golpearlo, dijo con firmeza y se volvió hacia Lime. Solo asegúrate de recordarme que nunca lo moleste. Eso parece doloroso. La expresión de Lime solo podía describirse como alivio y gratitud. Asintió, respondiendo a su agradecimiento silencioso y señalando a Gohan. Ve tras él, asegúrate de que esté bien. Nosotros nos encargamos de este desastre.
Lime asintió en agradecimiento y recogió su ropa antes de salir tras su mejor amiga. Más tarde esa noche, Satan Manor Sharpener y Erasa se sentaron frente a Lime, quien parecía completamente derrotada y deprimida. Se había vestido rápidamente y había corrido tras Gohan, con la esperanza de encontrarlo antes de que cometiera algún error. Pero su búsqueda fue infructuosa, y regresó después de casi una hora, con una mirada atormentada. Era casi la 1 de la mañana y Lime estaba cada vez más preocupada por él. ¿Estás segura de que no hay otro lugar en la ciudad a donde iría? Preguntó Erasa en voz baja. Lime miró a la rubia, que se había vuelto bastante sobria y ahora parecía casi tan preocupada como la chica frente a ella. No en este pueblo, pero estos tipos no saben lo rápido que puede moverse, por lo que sé, ahora mismo está al otro lado del mundo intentando suicidarse otra vez, pensó con tristeza. Sintió que le ardían los ojos al pensarlo y volvió la mirada preocupada a las palmas de las manos. Logró susurrar. No, no se me ocurre ningún otro lugar en la ciudad. Ya he probado todos los sitios que suele visitar. Se quedaron en silencio un rato, sin saber qué aportar a la conversación. Sharpener suspiró y miró a Lime con la expresión más seria posible. Lime, ¿qué le pasó a Gohan? Es obvio que ha pasado por un buen lío, y te juro por Kami que cuando se enoja casi me dan ganas de suicidarme antes de que tenga la oportunidad. Hizo una pausa y buscó una explicación en el rostro de Lime. ¿Qué le ha pasado? Terminó suplicando. Lime dudó ante la pregunta y se quedó mirando a la rubia, preguntándose qué debía decir. Erasa levantó la cabeza de golpe y empezó a prestarle atención. Lime se miró las manos pensativa, preguntándose, ¿cuánto puedo contarles? Son sus amigos, ¿verdad? Ah, pero si hablo demasiado, ¿qué hará? Rayos. ¿Qué les digo? Si no puede decirnos exactamente, ¿podría al menos explicarnos por qué está así? No queremos molestarlo más de lo que ya está, intervino Sharpener. Cerró los ojos, levantó las piernas hasta que las rodillas quedaron bajo la barbilla y las abrazó. Los miró a ambos, decidiendo que, al menos, se merecían lo mejor. Suspiró y comenzó. No te daré detalles sin su consentimiento. Pero hubo una pelea hace unos años, justo después de conocer a Gohan, y perdió a alguien a quien quería más que a nadie en el mundo. Fue una pelea dura, y salió victorioso, pero se culpó por su pérdida, creyendo que era su culpa. Hizo una pausa para respirar hondo, notando que Erasa se había tapado la boca con la mano y estaba llorando, y el rostro de Sharpener había formado una mueca, obviamente luchando con la idea. Lime continuó. Ya no lo dice, pero lo conozco lo suficiente como para saber que todavía se culpa. Al final, lo aceptó y siguió adelante. Pero hubo otra pelea, hace solo un par de años, donde perdió por completo el sentido común y el autocontrol, y desde entonces le preocupa terminar lastimando a quienes intentaba proteger. Es una de las personas más amables que conozco, pero se ha visto obligado a luchar y sobrevivir desde que era un niño, mucho antes de que yo lo conociera. Pero, por favor, que todo esto quede entre nosotros, ¿de acuerdo? Ni se te ocurra decirle a Gohan que lo sabes. Con el tiempo se abrirá contigo, créeme. Es solo que es difícil llegar a él en sus términos. Sharpener asintió con la cabeza y se miró los puños, absorto en sus pensamientos. Erasa seguía en shock y lloraba en silencio, pero también asintió. Lime suspiró profundamente y volvió a mirarse las manos. Un suave golpe lo sacó de sus pensamientos y Lime se levantó rápidamente para revisar la puerta. Abrió y vio a un Gohan muy angustiado y agotado, aún con sus vaqueros y camiseta. Abrió la puerta de par en par, se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Sharpener lo interpretó como una señal para irse y se levantó, llevándose a Erasa a dormir. Gohan, vacilante, apartó a Lime de encima y miró al suelo, entre ellos, con el rostro aún lleno de miedo. Lime, empezó, pero ella le puso un dedo en los labios y lo hizo callar. Gohan, ahora no. Vamos, hay una habitación de invitados preparada para ti, dijo con dulzura. Antes de que pudiera negarse, lo arrastró por la mansión hasta llegar a la habitación que Erasa le había reservado. Lo sentó en la cama y lo obligó a recostarse sobre las almohadas. Él no se resistió, simplemente se dejó guiar por ella. Ella se acostó a su lado, y ambos miraron al techo, absortos en sus pensamientos. ¿A dónde fuiste? Preguntó tras unos minutos de silencio. No era la pregunta dura y exigente que él esperaba. Esperaba que se avergonzara de sus actos, igual que él. Creía que podía controlar su ira, pero perder la calma tan repentinamente debió de haberle quitado la confianza en él, ¿verdad? Pero no había rastro de vergüenza en su voz. Era suave, suplicante.
Dudó, pero logró decir. El lugar de mi pelea con Broly. Lime respiró hondo, sabiendo exactamente por qué había elegido ese lugar. Donde decidió no volver a perder el control de esa manera. No necesito regañarlo por casi matar a ese tipo, ya lo está haciendo él mismo. Lo miró y vio que sus ojos comenzaban a lagrimear. Esperó un momento, esperando que continuara y se sincerara con ella. Cuando no lo hizo, supo que tendría que indagar. Gohan, salvaste a Videl de una experiencia horrible, dijo con firmeza. Él tragó saliva y se cubrió la cara con ambas manos. Sollozó una vez y replicó. Ni hablar, casi lo mato. No necesitaba ir tan lejos, podría haberlo levantado y sacado a pasear, pero le destrocé la caja torácica. Todos mis intentos por hacer que esto funcionara se desvanecieron en un segundo. Su voz se apagó. Ella se giró de lado y se apoyó en un brazo, apartando las manos de él con cuidado. Se sorprendió al ver las lágrimas que corrían por sus mejillas, las que rara vez derramaba. La miró con desesperación, ¿y si no me hubieras detenido cuando lo hiciste? ¿Y si simplemente me hubiera vuelto súper y los hubiera hecho explotar a todos? Podría haberlos matado a todos, incluso a ti. Sharpener y Erasa. Hizo una pausa, y su mirada se volvió distante mientras repasaba sus reacciones. Oh, Kami, ¿viste sus caras? Me tienen miedo. Dicho esto, simplemente se soltó. Fue uno de los pocos momentos en que Lime vio salir al niño asustado que aún albergaba en su interior. Lo jaló hacia sí para que su cabeza descansara sobre su hombro y lo dejó llorar. Le acarició el cabello y esperó, luchando contra el ardor en sus propios ojos. Gohan, no estás solo, así que deja de actuar como si lo estuvieras, dijo en voz baja. Sharpener y Erasa no te temen, te respetan. Siguen siendo tus amigos, y te garantizo que Videl también te lo agradecerá cuando despierte. Eres el único que realmente cree haber hecho algo malo hoy, y cualquiera que diga lo contrario es un mentiroso. Tienes que dejar de castigarte por cosas que solo tú crees haber hecho. Por favor, escúchame esta vez. Hiciste lo correcto y no tienes nada de qué avergonzarte. Él no respondió, pero se aferró con fuerza a la tela de su camisa y continuó dejando que su agonía lo abandonara. Ella permaneció allí con él hasta que su respiración se estabilizó y se quedó dormido lentamente. Se desenredó con cuidado de su agarre, se inclinó, tal como lo había hecho años atrás en el vigía y lo besó suavemente en la mejilla, antes de dejarlo dormir para regresar a su habitación.